escuchando Blue Radio y bluradio.com. Exministro de Justicia, Yesid Reyes, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Mil gracias por atendernos. Buenos días, con mucho gusto y gracias por la llamada. Exministro, usted además de ser exministro de Justicia es uno de los mejores penalistas que tiene Colombia y por eso su presencia ayer en la Comisión Primera del Senado pues fue muy importante, porque claro, después de lo que sucedió con Sofía Delgado, esta niña de 12 años que fue asesinada y descuartizada por un vecino cuando estaba yendo a comprar un shampoo, pues generó la indignación pues del país entero y sobre todo generó la indignación después de unas declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, con esta propuesta de la reforma en donde dicen y se contempla rebaja de penas para los que cometen crímenes en contra de los niños si colaboran y si confiesan qué fue lo que hicieron. La gente le parece eso aborrecible, es decir, la gente dice un violador, una persona que mata a un niño, una persona que descuartiza a un niño no debería tener privilegios ni poder negociar su pena en caso de que confiese. ¿Por qué jurídicamente y penalmente eso es favorable según usted y según también pues el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la fiscal general de la Nación y la ministra de Justicia? Yo diría que son dos temas distintos que están muy cercanos y por eso a veces se confunden. Una decisión que tiene que tomar el Congreso siempre, que es muy importante y se refiere a lo que usted ha dicho hace un momento, es qué tan grave debe ser la pena para autores de delitos contra niños, niñas y adolescentes. Esa es una discusión que el Congreso da de vez en cuando y fija los montos de las penas, que en este momento son altas, pero siempre son susceptibles de subirse, que es de hecho lo que ha ocurrido en los últimos años. Ese es un problema de magnitud de las penas. Luego hay un problema distinto que es de naturaleza procesal y es cómo logramos que cualquier pena que haya en el Código Penal se imponga de manera muy rápida. Y ahí el problema que se tiene desde el punto de vista práctico es que cuando se abre la posibilidad de que las personas acepten tempranamente la responsabilidad o negocien con la fiscalía, las condenas son mucho más rápidas que cuando se niegan esas rebajas de pena. Desde que el Código de la Infancia y la Adolescencia negó estos preacuerdos, por llamarlos de alguna manera, con esta clase de delitos, lo que hemos visto estadísticamente es que el porcentaje de condenas contra esas personas ha caído sensiblemente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que por querer imponerles penas más altas, lo que estamos consiguiendo es que se impongan pocas penas, de tal manera que la pregunta hoy en día es si no resulta preferible imponerles una pena, así sea ligeramente más baja, que pensar en prohibir unas rebajas de pena que en la práctica están llevando a procesos muy largos con un bajo porcentaje de condenas. Esa es realmente pero la exministro, discusión. Ahí la pregunta es, ¿qué porcentaje de este tipo de delitos o de crímenes que cometen en contra de los niños, como el caso de Sofía Delgado, de verdad el quien comete el delito está dispuesto a confesar por una rebaja de pena? ¿Eso Pues tenemos esas estadísticas o no? Porque yo sí creo que cuando se habla de delincuentes que tienen ese perfil de atacar menores de edad, violar, descuartizar, matar, lo que sea, no sé si el perfil mental, emocional y cerebral sea igual a la de otro delincuente, no sé, que está inmerso en un escándalo de corrupción. Sí, dos cosas diría yo ahí. Primero, sí hay estadísticas y eso es justamente lo que se está comparando. Se está comparando el nivel de condenas que antes de la prohibición del Código de Infancia y Adolescencia era bastante más alto que ahora, con el reducido de este momento. Pero antes de pasar al otro tema, esa discusión que hay hoy sobre si conviene o no conviene darle rebaja de pena, se puede zanjar de una forma, a mi modo de ver, relativamente simple, y es lo que está proponiendo el proyecto de ley es reducir la pena de los que acepten responsabilidad en una cuarta parte.
Si con esa reducción de la cuarta parte la opinión generalizada es que la pena queda demasiado baja, lo que se puede hacer en esta misma ley es aumentar la pena en una cuarta parte, pero no eliminar la rebaja de pena, porque como le decía hace un rato, son dos cosas distintas. Se puede subir la pena una cuarta parte, de tal manera que el que acepte responsabilidad le rebajen la cuarta parte y quede con la misma pena que hay ahora. Lo importante no es tanto en este caso el quantum de la pena, la magnitud de la pena, sino abrir una puerta para que las personas vean que tienen un beneficio, se aceptan rápidamente responsabilidad. Exministro. El segundo punto me parece muy importante que menciona usted porque es algo que reiteradamente dice la gente. La gente dice, mire, esta es gente, estos criminales son criminales que tienen un problema mental que los hace no alejarse nunca de esa clase de delitos. Ese es un argumento con el que hay que tener muchísimo cuidado, porque desde el punto de vista del derecho penal es absolutamente claro que la persona que comete delitos condicionada por problemas mentales no responde penalmente. Entonces, si fuera cierto que estas personas tienen problemas mentales, la respuesta es el derecho penal no los puede enviar a la cárcel, porque un principio general del derecho penal es que las personas que actúan movidas por problemas psicológicos o mentales no responden penalmente. Sí, exministro, usted dice que cuando se subieron las penas para este tipo de delitos, lo que se hizo fue que se registró una caída en las condenas. Mi pregunta es ¿por qué se registró esta caída en las condenas? Tal vez porque no está siendo la justicia capaz de comprobar culpabilidades y con esto no sería una mejor salida fortalecer a la justicia para las pruebas que hayan culpable a alguien. No, una primera precisión, las penas no se subieron. Lo que hizo el Código de Infancia y Adolescencia fue prohibir las rebajas por los preacuerdos. El tema es una persona está acusada de uno de estos delitos contra niños, niñas y adolescentes y le pregunta al abogado, bueno, si acepto responsabilidad, ¿qué beneficio tengo? Y la respuesta del abogado es 0. Usted tiene la misma pena que si lo condenan en un juicio. Y imaginemos que el delincuente le pregunta al abogado, ¿qué probabilidades tengo de salir absuelto si me voy a un juicio? Y el abogado le dice, por inventarme algo, tiene el 1% de probabilidades de resultar absuelto. Fíjense que son mínimas. Pero si acepta responsabilidad, el beneficio es 0. Entonces la gente aprovecha el 1%, que me estoy inventando, de probabilidades de salir absuelto si va a un juicio, porque no tiene nada que perder. Entonces eso en la práctica está llevando a que los procesos duren muchísimo tiempo. Entonces ayer el presidente de la Corte mencionaba en el Congreso un caso de una niña que fue abusada, la persona sindicada no aceptó cargos y el proceso duró 14 años. 14 años en los que la niña tuvo que estar yendo reiteradamente a despachos judiciales donde resulta siendo revictimizada, donde los testigos empiezan a desaparecerse o a debilitarse desde el punto de vista de los recuerdos. Y eso es lo que en la práctica lleva a que se esté reduciendo la tasa de condenas, la enorme duración de los procesos a los que la gente se somete porque no gana nada aceptando una responsabilidad temprana. Ese es realmente el dilema. Pero mire, sí, exministro Reyes, pero mire, este tipo de ofertas de rebaja de penas fueron diseñadas y concebidas para combatir las organizaciones criminales, para desmantelar este tipo de organizaciones criminales mediante la delación. Es decir, es capturado un delincuente que hace parte de una organización criminal y a esa persona se le hacen unos ofrecimientos de rebaja de pena para que delate y con su delación contribuya a desmantelar toda una organización criminal. Pero no estamos hablando de casos individuales. Es que yo creo que en este caso, y me gustaría que usted nos ayudara a entender mucho más, exministro Reyes, el asunto. En estos casos individuales el comportamiento es absolutamente distinto. De hecho, la Procuraduría General, cuando se opone y
y plantea su oposición a esta iniciativa, también tiene en cuenta ese tipo de argumentos, porque tampoco contribuye a combatir la impunidad. Este tipo de propuestas inicialmente fueron concebidas, exministro Reyes, para combatir a las organizaciones criminales y desmantelarlas, romperle la estructura que tenía, no para casos individuales. ¿Es así? No, no es así. Ahí está confundiendo dos mecanismos distintos. Usted está hablando del principio de oportunidad, que tiene todo ese propósito, esa finalidad que usted menciona. Eso no está aquí en discusión. Aquí lo que está en discusión es la posibilidad de allanarse a cargos. Es decir, la fiscalía le dice a una persona: tengo todas estas pruebas contra usted, ¿acepta responsabilidad? Esa es una opción. O la otra, una negociación con la fiscalía, ajustar de alguna manera la imputación del delito, de tal manera que la persona esté de acuerdo y acepte responsabilidad. Ese es el núcleo central de lo que se llama el procedimiento acusatorio o procedimiento adversarial que funciona en Inglaterra o en Estados Unidos. En Inglaterra o en Estados Unidos, este sistema funciona sobre un supuesto. La fiscalía debe ser lo suficientemente poderosa y robusta para forzar a las personas a quienes acusa a que no vayan a juicio. Eso lleva a que en países como Estados Unidos alrededor del 10% y a veces menos de los casos van a un juicio. En los demás casos, las personas acusadas por la fiscalía, en torno al 90%, aceptan responsabilidad. La pregunta es, ¿por qué en Estados Unidos, por seguir con el ejemplo del país de donde trajimos el sistema, por qué en Estados Unidos la gente acepta responsabilidad? Y la respuesta es porque si aceptan responsabilidad rápidamente, les dan una reducción de la pena. Ese fue el sistema que trajimos aquí en Colombia desde el 2004, y en el 2004 se planteó un dilema como el que tenemos ahora. La gente dijo, bueno, pero si vamos a traer un sistema procesal que rebaja penas a quien acepta cargos, en la práctica eso significa que todas las penas del Código Penal van a quedar automáticamente reducidas en la mitad. ¿Qué hizo el legislador para evitar que eso ocurriera? Sacó una nueva ley en la que aumentó todas las penas del Código Penal hasta en la mitad. Y con eso consiguió lo que yo denominaría un efecto cero. ¿Por qué? Porque las rebajas de pena que daban hasta la mitad fueron compensadas con un aumento de pena hasta en la mitad. Pero ahí entonces, y eso es lo que digo que podría hacerse en el proyecto de ley actual. Uno podría, para terminar la polémica, subir las penas de los delitos contra niños, niños y adolescentes en una proporción exactamente igual a la que la ley está proponiendo conceder como rebaja de pena. Claro, y como cuando tenemos discusiones como estas, y sobre todo trayendo el caso de Sofía Delgado, que lo tenemos de la semana pasada, salen a proponer varios congresistas que deberíamos intentar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niñas y adolescentes. O sea, esta es una discusión que hemos tenido desde hace ya varios años y hoy se pone sobre la mesa nuevamente. Siguiendo esa lógica suya, que es un tema como de psicología del delincuente, que le pregunta al abogado, oiga, si yo confieso, ¿me rebajan la pena? Y si le dicen no, entonces dice, pues no confieso y más bien me voy a juicio, que tengo mayor probabilidad o alguna probabilidad de salir libre si hay vencimiento de términos y si no me encuentran culpable. Pero, por ejemplo, si se crea la cadena perpetua para este tipo de delitos y se genera la posibilidad de negociación, entonces de decirle, cuando el delincuente le pregunte a su abogado, óigame, si yo confieso, entonces me bajo la cadena perpetua y tengo una pena menos baja que la cadena perpetua, y el abogado le dice sí, ¿no sería entonces una posibilidad de quienes plantean ese argumento de instaurar la cadena perpetua, que lo que busca es que haya el temor de quienes cometen este tipo de delitos, de que antes de que vayan a violar a la niña o antes de que la vayan a matar digan, oiga, si me descubren es que me voy toda la vida para la cárcel? ¿No podría ser esa una solución? Sí, el problema de esa solución es que la Constitución colombiana, como muchas otras constituciones del entorno, tiene otros derechos fundamentales que deben ser protegidos, y la Corte Constitucional ha dicho ya que la cadena perpetua viola algunos de esos derechos fundamentales,
como el derecho a que las penas sean dignas y viola el derecho a que las personas tengan la posibilidad de reintegrarse a la sociedad una vez que cumplan las penas. Así que, de momento, diría yo que va a ser muy difícil que la Corte Constitucional cambie de opinión frente a la inexequibilidad de una pena como la cadena perpetua. Entonces, por supuesto que siempre se puede plantear, siempre se puede intentar, siempre se puede conseguir que el Congreso la apruebe, como ya ocurrió hace unos años, pero de momento, con la tesis que tiene la Corte Constitucional, que yo creo que es correcta, la cadena perpetua es considerada en Colombia una pena inconstitucional. De todas maneras, lo que sí hay en Colombia son penas altísimas que en la práctica, Camila, son equiparables a una cadena perpetua. En Colombia hemos tenido mucho tiempo penas de 60 años de prisión, que solo se le pueden imponer en Colombia a personas mayores de 18 años, lo que significa que una persona terminaría de pagar una condena a los 78 años en un país donde la expectativa de vida ronda los 75 años. Pero mire, exministro Yesid Reyes, usted debe también tener esos datos, porque claro que el tema de los niños es lo que genera mayor conmoción y por eso ustedes estaban ayer en la Comisión Primera, pues teniendo esta misma conversación que estamos teniendo nosotros aquí. Y es que los delitos sexuales o los asesinatos de menores no son los que principalmente están congestionando la justicia, ¿o sí? ¿O son un porcentaje menor? ¿Qué porcentaje de los delitos que tienen que ver con crímenes en contra de niños tenemos en Colombia? No, aquí el problema no es de congestión de la justicia, simplemente de velocidad de sentencias. En el caso de los delitos contra niños y adolescentes, el problema es cuando había reducción de pena por aceptación de cargos, esos procesos eran más rápidos. Ahora que no hay aceptación de cargos, esos procesos son más lentos. Ese es realmente el problema, es un problema de velocidad, de celeridad, de eficiencia en la aplicación de sentencias en ese tipo de delitos. Y ahora entonces yo le consulto de una forma pragmática. ¿Por qué, si estos no son la mayoría de los delitos, no se está hablando del porcentaje, sino de ser eficientes y de ser mucho más rápido? ¿Por qué manchar la reforma a la justicia, que es importante, que es necesaria, discutiendo este punto? ¿Y por qué no dejarlo como está y ya se tramita toda la reforma con lo otro que ya discutiremos en otra oportunidad, pero que es fundamental, como lo ha explicado el presidente de la Corte Suprema, la fiscal general y la ministra de Justicia? ¿Por qué desgastar la reforma a la justicia que es necesaria en una discusión como esta, si se le da rebaja o no a los que cometen delitos en contra de los niños? Toda la discusión gira alrededor de si la situación legal actual protege o no suficientemente a los niños, niñas y adolescentes. Ese es el tema que plantea la discusión. Si nosotros dejamos las cosas como están, que se puede hacer, que quede claro que los derechos de los niños, niñas y adolescentes van a seguir desprotegidos como hasta ahora. ¿Por qué? Porque el número de condenas ha disminuido sensiblemente. Si eso es lo que se quiere, pues se deja la legislación como está. Si lo que se quiere es proteger de mejor manera los derechos de los niños, niñas y adolescentes mediante el aumento del número de condenas, creo que la reforma a la justicia es la vía. Como le digo, si el problema del artículo que pone rebaja es que en la práctica disminuye la pena de estos delincuentes, eso se resuelve muy fácil. Incorporen en el proyecto de ley una norma que aumenta la pena en una proporción idéntica a la que se les va a rebajar y el efecto es cero. Con eso que conseguimos, que a los autores de estos delitos no se les baje ni un día la pena, pero mantenemos la posibilidad de que mediante aceptación de cargos tengamos sentencias mucho más rápidas. Pues exministro de Justicia Yesid Reyes, seguro vamos a volver a hablar sobre esta reforma porque pues hasta ahora se está discutiendo, Camila, este punto que es el que genera, dígame.
Ay, Camila, una cosita, no dejemos ir al exministro, que yo le tengo una pregunta de otro tema. Si usted me permite cambiarle de tema un temita antes para aprovechar que él está acá, exministro Reyes, y agradeciéndole por su tiempo, pero no lo quiero dejar ir sin preguntarle por la JEP y por la demanda que usted y el abogado Diego González interpusieron ante la Corte Constitucional. Ustedes el 12 de septiembre demandaron a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta demanda estaba centrada en la facultad de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas sobre la acción penal, pues en casos donde personas que no se consideran máximos responsables o que no estaban como en esa lista de máximos responsables. Hace unos pocos días la Corte Constitucional no admitió esa demanda y yo le tengo dos preguntas, doctor Reyes. Primero, pues porque no habló directamente con la JEP, porque fue esa demanda a la Corte Constitucional. Y lo segundo es, ¿qué va a pasar entonces pues qué ha pasado desde entonces, desde el 10 de octubre, cuando fue inadmitida? ¿Qué ha pasado con la demanda? Desde esa época, ¿qué ha ocurrido? Pues que la Corte dio 3 días para subsanar algunos defectos que la Corte ve en la demanda. Nosotros usamos esos 3 días para subsanar los defectos señalados por la Corte y estamos a la espera de que en las próximas semanas la Corte decida si admite o no admite la demanda. Pues exministro de Justicia Yesid Reyes, mil gracias por atendernos. Como le decía, seguro vamos a volver a hablar porque de esta reforma a la justicia pues varias cosas se van a discutir ante la opinión pública y es importante que las tengamos presentes. Un saludo y feliz tarde. Muchísimas gracias, igualmente.